espacio también para difundir esta acción del colegio. Pues cuéntanos, José Antonio, ¿en qué consiste la guía? ¿Cuál ha sido tu punto de partida? Mira, Fernando, nuestro punto de partida ha sido un poco traer a tierra o bajar al escenario práctico una necesidad de los profesionales y las profesionales del ámbito de los servicios sociales, que muchas veces trabajan con población infanto-juvenil, y que haya mucha información de la violencia de género, que haya muchas guías. A veces no es algo que se pueda utilizar de manera práctica en algo muy concreto, como son diversos servicios sociales que, como tú decías, atienden a la población infanto-juvenil, pero que no son expertos en violencia. Entonces, ¿qué decíamos? Queremos hacer algo práctico, algo que dé en las claves para saber detectar y saber identificar la violencia de género, y lo más importante, saber derivar y saber dónde hay que enviar. Otra premisa de la que partimos es que no todo el mundo tiene que saber de todo. Evidentemente, somos profesionales varios. Y habiendo servicios especializados a la violencia de género, es fundamental esa conexión entre servicios. Entonces, en esta guía también le damos un respiro a los profesionales, indicándoles también cuál es su lugar. Vuestro lugar es hacer esa primera detección, esa primera identificación, porque por desgracia la violencia de género es un tipo de violencia que se reproduce en todos los ámbitos de nuestra vida, y la población infantil-juvenil ahora especialmente está viéndose altamente afectada. Estamos viendo que los indicadores de violencia suben, que la violencia psicológica de esta población está aumentando, cuestiones relacionadas con la violencia sexual que nos deberían hacer echarnos las manos a la cabeza como sociedad. Entonces hemos recogido todos esos indicadores, lo hemos simplificado o lo hemos hecho de una manera muy pedagógica y didáctica, como te decía, entendiendo que no todo el mundo tiene que ser experto en violencia, para saber hacer esa primera detección, primera evaluación, hacernos una pregunta y pararnos: oye, ¿es mi recurso el lugar idóneo? Y si no lo es, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué puerta tengo que llamar? Lo has dicho tú, preocupa muchísimo el aumento de la violencia en la población, iba a decir juvenil, pero es que ya estamos hablando de población infanto-juvenil. Decía antes Carmen Martí, la presidenta de la plataforma Violencia Cero, que están escandalizados con el acceso que tienen los niños más jóvenes en los móviles a historias relacionadas con el porno y con violencia sexual. ¿Es la preocupación máxima ahora mismo, José Antonio? Es una grandísima preocupación. Nos encontramos con una población que las familias, que deberían de ser el primer sostén digital, pues nos encontramos con familias que no tienen competencias digitales. El mundo de la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas de una manera rápida y bastante, como diría yo, agresiva en todos nuestros ámbitos. Tenemos la tecnología en el trabajo, en el ámbito de las relaciones sociales, de la familia. Las familias no tienen competencia, y los niños y las niñas ya son nativos digitales y tienen un dominio de la tecnología que es brutal, para lo bueno y para lo malo. ¿Por qué digo también para lo malo? Porque ante una falta de competencia de la familia nos encontramos con datos que dicen que los menores acceden a la pornografía con 8 o 9 años. Esto no es un hecho aislado, sino que esto después se ve reflejado a ese aumento de la violencia sexual en población adolescente. Decimos que en España hay una violación aproximadamente cada 2 horas. Esto es terrible. Y que cuando miramos los datos, la mayor parte no sean población adulta, sino que sean población adolescente, nos debería hacer una pregunta: ¿qué tipo de educación sexual estamos teniendo con la población adolescente? Que su relación con todo lo que tenga que ver con la sexualidad es a través de la agresividad y de la violencia. No hay que hacer, tampoco hay que hacer un análisis muy exclusivo, sino que ante la falta de educación sexual, los niños y las niñas aprenden por Netflix y por el porno. Entonces ahí tenemos que también, como sociedad, pararnos, ver esa necesidad y ver cómo la abordamos, porque los niños y las niñas tienen necesidades de conocimiento, tienen curiosidad por aprender, y en el mundo de la sexualidad es lo mismo. Todas y todos, a lo largo de nuestro desarrollo, sin las tecnologías, hemos tenido ese gusanillo de querer aprender. Lo que pasa es que ahora tenemos una variable que es muy importante, que es todo a golpe de clic. Y cuando digo todo, es todo. Todo lo relacionado con violencia, todo lo relacionado con violaciones grupales, todo lo relacionado con etc. Hablabas, no sé si por tu trabajo tienes, supongo que sí, mucho contacto con chicas, jóvenes, mujeres que han sufrido violencia de género. Esta semana hablábamos, por ejemplo, con Mari Carmen Gutiérrez Henares, magistrada de violencia de género en Málaga. La judicatura es una parte también muy importante de este problema, y nos decía que las mujeres que llegan a su juzgado tienen todas una característica común: el miedo reflejado en la cara. Mira, normalmente las mujeres y también las niñas, cuando van avanzando en el ciclo de violencia, porque la violencia no es algo que surja de manera inmediata, sino que es un proceso lento, que va acostumbrando a entender que determinadas conductas de control, de aislamiento, son normales. Entonces, cuando las chicas y las mujeres llegan, han pasado por un proceso en el que han normalizado toda esa violencia. Se han cuestionado
conductas de aislamiento. Incluso si ha habido violencia física, se han cuestionado y justificado la conducta del agresor, también por un modelo de aprendizaje que nos hace entender que, bueno, que el amor lo puede todo, que en el amor todo se tiene que solucionar, que si pasa algo tenemos que mirarnos interiormente porque puede que sea algo nuestro. Entonces vienen con mucho miedo e inseguridades. Y eso es una de las variables que tenemos que trabajar en consulta, siempre. Claro. Los miedos y las inseguridades. Porque tenemos que conseguir que las mujeres pasen de tener miedo e inseguridad a tener fuerza en su decisión y no volver para atrás en el proceso. Hay un proceso, a nivel de judicatura hay una cosa que preocupa mucho y es cuando las mujeres denuncian a lo que es el proceso judicial, es decir, intentan retirar la denuncia. Y es que es un proceso normal, porque el miedo y la inseguridad sigue. Y si no se trabaja, ese miedo y inseguridad va a hacer que empiecen a tener dudas sobre si quieren volver con el agresor, si la decisión que ha tomado es la correcta, que si le están haciendo daño al agresor a nivel social ni interponiendo la denuncia, dañando su reputación. Es decir, esa parte de justificación del agresor está incluso en las víctimas. En la propia víctima. Muy bien, José Antonio García Serrano, vocal de Igualdad y Perspectiva de Género del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental, autor de esta guía preventiva para casos de violencia de género, sobre todo enfocada a los más jóvenes, a la población adolescente. Gracias por atender a Canal Sur Radio. Que tengas un buen día. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. 25